Hola a todos los alumnos de la clase de vencedores, los saludo en el amor del Señor, tanto a ustedes como a cualquiera que vea este video. Siempre digo, puede que alguien externo a la clase o externo incluso a la iglesia vea este video ahora, que se suba el domingo, o quizá en una semana, o quizá en un año, o quizás en 10 años más. Siempre lo digo, en mi marca. Vamos a seguir estudiando los evangelios, la vida y ya acercándonos a la muerte de Jesús. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 18. Luego vamos a seguir con Mateo, que es lo que hemos estado viendo más las últimas clases. Nos hemos enfocado un poco más en Mateo que en los otros últimamente. Pero como ya sabemos, aunque a veces digan algunas cosas distintas o a veces uno agregue algo u otro quite otra cosa, sabemos que todo esto es un conjunto y que no hay contradicción alguna entre los relatos de Juan, los relatos de Lucas, los relatos de Marcos y los relatos de Mateo. No hay ninguna contradicción, hay complementos, hay cosas que también tienen que ver con un poco la memoria. No todos se escribieron al mismo tiempo, ni se escribieron durante la concurrencia de estos sucesos. Es algo que ya sabemos, pero que siempre es bueno recordarlo. Entonces vamos a leer Juan 18, versículos 12 al 14. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por todo lo que hemos podido aprender de ti. Gracias porque podemos leer nuestras Biblias, porque podemos aprender de cómo viviste, podemos intentar imitarte, Señor mío, podemos esforzarnos por cumplir con esas cosas que tú nos pediste en tu palabra que hiciéramos. Podemos, Señor mío, aprender que tú nos amas y que tenemos posibilidades de cambiar las cosas malas que hay en nosotros. Tenemos posibilidades de agradarte a ti, Señor. Gracias por todas las maravillas que nos muestras en tu palabra y por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué leí Juan primero? Porque Mateo y Marcos, y creo que Lucas también, se saltan una parte que prácticamente igual nos vamos a saltar, pero dice algo importante aquí en Juan. Se saltan la parte entre que van a buscar a Jesús y que lo llevan ante Anás. En Mateo lo llevan inmediatamente ante Caifás, el sumo sacerdote, y no menciona esta parte de que estuvo primero ante el suegro de Caifás. En todo caso, lo que quiero decir aquí es una declaración que había hecho Caifás, que no se menciona en Mateo, y que me parece que no habíamos mencionado antes, porque se dijo antes en los evangelios, que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Y tenía toda la razón Caifás. Es mejor que muera uno solo que a que mueran todos. Eso es justamente lo que venía a hacer Jesús. Claro que él estaba un poco confundido respecto a esa declaración que él mismo hizo. Él lo tomaba como deberíamos matar a Jesús y que no nos traiga problemas como pueblo. Pero dice la palabra que fue Dios quien lo inspiró a decir eso. Porque, como sabemos, este es el plan de Dios, que Jesús muriera por nuestros pecados. Y eso es importante para que podamos recordar que aunque Jesús allí está sufriendo injusticias, recordemos que lo apresaron injustamente y ahora lo van a llevar a un juicio que, spoiler, es muy injusto. A pesar de todo eso, es para que se cumpla la voluntad de Dios. Es para que nosotros podamos obtener la salvación. Así que ahora vamos a leer Mateo. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás. Y aquí podemos ver que no hay mentira alguna, no hay una contradicción entre testimonios de Mateo y Juan. Porque que diga luego no quiere decir inmediatamente después. Y aunque quisiera decir inmediatamente después, Mateo, olvidando quizá que primero fue ante Anás, no deja de ser verdad que Jesús sí estuvo ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Aquí Pedro está un poco tímido, digamos. Está siguiendo a Jesús de lejos. No quiere dejar de seguirlo, pero está un poco avergonzado por sus acciones. Jesús lo reprendió en frente de los que Pedro consideraría sus enemigos. Y no solo eso, sino que ahora está en un problema por ser un discípulo de Jesús a quien arrestaron. Así que lo está siguiendo con un poco de vergüenza, con un poco de timidez,
de elegidos. Pero ¿qué pasó adentro? Adentro, en la casa de Caifás, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Hay varias cosas interesantes en este pasaje del 59 al 61. Primero, intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús. Intentaron encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús. No estaban intentando encontrar testigos que hubieran escuchado algo por lo cual pudieran condenar a Jesús. No les preocupaba que dijeran la verdad o no. Les preocupaba simplemente que perjudicaran a Jesús. Buscaban a alguien que mintiera. Buscaban a alguien que dijera una mentira para poder condenarlo, porque ellos mismos sabían que Jesús no había hecho nada malo. Que Jesús era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre milagroso. Así que inmediatamente buscaron a gente que estuviera dispuesta a mentir acerca de Jesús. Pero dice aquí que no encontraron a ninguno cuyo testimonio pudieran usar. Y no es que no encontraran a nadie que mintiera, aquí dice que encontraron a muchos. Pero no pudieron usar el testimonio de ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué era mentira? Sí y no. Aunque fuera mentira y aunque eso no sea correcto, y aún hoy, todavía más con esto del debido proceso en nuestro ordenamiento jurídico, aunque sea algo ilegal, ilegítimo dar un falso testimonio, ahora y antes, a ellos no les importaba. No es por eso que no pudieron usarlo, porque, como dice antes, estaban buscando a alguien que mintiera. Sabían que era alguien que iba a mentir. No fue que dijeron: no, este está mintiendo, no podemos usarlo. Sino que Marcos nos aclara un poco la película. Dice Marcos 14:56. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él. Ahí tenemos lo mismo. Pero todos se contradecían. Todos se contradecían. Y esto es lo que les decía al principio de la clase, a modo un poco introductorio, explicando por qué leí Juan, que ellos se contradecían. No es como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que en sus escritos, en sus evangelios, si bien tienen algunas diferencias, no se contradicen. Sería bien ridículo que se pusiera en la Biblia los 4 evangelios si realmente tuvieran contradicciones. Es justamente como si estos hombres del Concilio Supremo hubieran dicho: ya usemos los testimonios de estos hombres que están mintiendo, aunque se contradigan. No sirve. Si la Biblia, como dicen algunos, fuera una mentira, sería bien tonto el que puso estos 4 evangelios juntos si se contradijeran realmente. Como no se contradicen, se pueden poner perfectamente en el mismo libro y leer en paralelo también, porque el relato funciona. Porque la construcción de los hechos funciona igualmente, aunque haya unas pequeñas diferencias. No como el relato de estos hombres, que se contradecían y no pudieron usarlo. Pero luego encontraron a 2 hombres que declararon que Jesús había dicho que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. ¿Por qué las palabras de estos hombres sí pudieron usarlas y los de los otros no? Fácil, porque Jesús sí dijo algo así. Ellos estaban tratando de buscar testigos que mintieran, pero encontraron a unos que dijeron una media verdad, que es una mentira de todas formas. Y aunque fuera algo parecido, muy parecido a lo que Jesús dijo realmente, siguen siendo testigos falsos porque tergiversaron las palabras de Jesús. Jesús, cuando dijo esas palabras, no estaba hablando del templo de Salomón. No el de Salomón en realidad, porque ese ya había sido destruido, sino lo que se construyó sobre eso. Ellos pensaron que estaba hablando de ese templo, que para ellos era sagrado. Y para Jesús también lo era. De hecho, recordemos que él se enojó mucho cuando trataron de usar el templo como un lugar para el comercio. Hubiera sido bastante ridículo que Jesús realmente se refiriera a que iba a destruir el templo de Jerusalén, siendo que para él también representaba algo importante, el lugar donde debía habitar la presencia de Dios. Jesús se refería a él mismo. Dijo: este templo, no el templo, refiriéndose a su cuerpo. Lo voy a entregar para que lo destruyan, pero lo voy a reconstruir o levantar en 3 días. Jesús entregó su cuerpo para ser molido y al tercer día se levantó en gloria. Eso era lo que quería decir Jesús. Pero estos hombres dijeron una media verdad, una mentira. De hecho, esto no es un tip para que aprendan a mentir, pero las mejores mentiras son las que no cambian mucho la verdad.
Aquí se cambió muy poco la verdad, porque son las palabras de Jesús, pero con un objeto diferente en la frase. Que Jesús dijera, puedo destruir el templo, entre paréntesis, o implícitamente yo, y reconstruirlo en 3 días, es muy distinto a decir, puedo destruir el templo, entre paréntesis, o implícitamente de Jerusalén, y reconstruirlo en 3 días. Cambia mucho el sentido, pero las palabras, lo que de verdad se dijo, está cambiado mínimamente. Y esas son las mejores mentiras, y repito, no se los digo para que aprendan a mentir, sino para que tengan ojo. Por ejemplo, también el diablo cambió una palabra de lo que Dios había dicho a Adán y Eva. De este árbol no pueden comer. Y la serpiente dijo, de ningún árbol pueden comer. A modo de pregunta. Pero ya empezaba de ahí la mentira para poder engañar a Eva y que pecara contra Dios al desobedecerlo. Tenemos que analizar todas las cosas a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos de las mentiras que parecen verdad por cambios mínimos. Muy atentos. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Y esto es un poco lo que les decía la vez pasada, que no hay que responder mal con mal, sino que hay que responder con amor, pero que a veces es difícil que se presente la oportunidad de responder con un te amo, sea en palabras o sea en acciones, a un mal que nos están haciendo. Por ejemplo, aquí Jesús tenía pocas posibilidades de decirle a Caifás, cuando le preguntó, ¿qué tienes que decir a tu favor? No le podía decir, te amo. Podía, por supuesto que podía, pero no hubiera tenido mucho sentido. Entonces, en este caso, sí estaba muy bien que Jesús, sabiamente, supiera guardar silencio, cosa que tenemos que hacer nosotros muchas veces, guardar silencio, aprender a hacerlo. Y Jesús aquí estaba, además, cumpliendo con la Escritura, estaba cumpliendo con Isaías, en donde dice que, angustiado él y afligido, aún así no abrió su boca. Como les dije, creo que terminando la clase anterior, Jesús tenía la defensa perfecta, pero lo que dijo de que no soy un criminal, no me están arrestando de forma justa, no lo decía para que lo soltaran, sino simplemente para mostrarnos algo. Que si no se acuerdan, lo pueden volver a ver, sigue en YouTube. Y aquí tenía la defensa perfecta también, pero prefirió no decir nada porque así se cumplía la Escritura. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror, y dijo, blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. En el libro de Marcos, cuando Caifás le pregunta a Jesús si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, Jesús responde de una forma un poco más directa, digamos, a la pregunta. Mateo dice, tú lo has dicho. En Marcos dice, yo soy. Lo que está un poco más en línea con algo que no mencioné la semana pasada porque estábamos viendo más Mateo que nada. Y además no tenía mucha relación con el tema de la clase. Pero algo que menciona Juan, cuando van a buscar a Jesús para arrestarlo, es que Jesús pregunta ¿a quién buscan? Obviamente él ya sabía a quién buscaban. Y le dicen a Jesús de Nazaret. Y cuando él responde yo soy, todos caen al suelo. Y eso es por una muestra de poder. Porque es lo mismo que dijo Dios en la zarza, en el arbusto, cuando se encontró con Moisés. Moisés le preguntó, porque era medio tartamudo, ¿quién es el que me envía? ¿Quién les digo que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy. Y es la misma respuesta que da Jesús aquí, yo soy. Porque recordemos, Jesús es Dios. Él era. Y todos cayeron en el suelo porque era, wow, yo soy. No fue que se impresionaron como con Dorito cuando escucha una respuesta media sin sentido y dice plop y se cae. No. Es que se cayeron porque no pudieron soportar el poder de esas palabras. Pero les decía que eso es lo que responde Jesús a Caifás en Marcos. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. Con poder. Y lo que sigue es que Caifás se rasga las vestiduras. Porque lo que había escuchado para él era una blasfemia. Porque se estaba haciendo uno con Dios. Porque no es lo mismo cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque somos cristianos,
que cuando Jesús confirmaba ser el Hijo de Dios, con esa frase se asimilaba a Dios. Y sabemos que está bien, y sabemos que es verdad, que Jesús es Dios. Pero obviamente este hombre, ni ninguno de los que estaban ahí en el concilio, iban a aceptarlo. Por eso mismo era que lo querían matar. Blasfemia, dicen. Para nosotros sabemos que no es una blasfemia, sabemos que es la verdad. Jesús no dijo ninguna mentira. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Y ese, ¿para qué necesitamos más testigos? Es prácticamente que Caifás estaba diciendo, ¿para qué necesitamos más mentirosos aquí? Porque eso eran los testigos que estaban ahí, eran mentirosos. Gente que estaba hablando con falso testimonio. Y Jesús, que decía la verdad, era suficiente. Porque era por la verdad que querían arrestarlo. Porque era por la verdad que querían matarlo. Lo que Jesús dijo era suficiente para ellos, porque lo consideraron una blasfemia. Pero Jesús estaba diciendo la verdad. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Y no tiene mucho sentido lo último que dice, ¿quién te golpeó esta vez? Si no leemos en otro evangelio, complementa lo que dice aquí. En Marcos dice, entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. Aquí no dice profetízanos quién te golpeó, pero sí dice lo de la venda. En Mateo no dice lo de la venda, pero sí dice profetízanos quién te golpeó. Es un complemento, no hay ninguna contradicción, y siempre lo voy a decir. Y por supuesto que Jesús podía profetizarles. Por supuesto que podía decirles, fue un nombre que no sea apóstoles, Juanito, Pedrito, no me sirve. Fue fulanito el que me golpeó. Podía hacerlo. Pero una vez más, no hizo alarde de su poder. Era Dios y nunca presumió de su poder, sino que lo usaba para el bien de la gente. Nunca con intenciones egoístas. Nunca para hacer daño a nadie. Y a esos que lo escupían y le pegaban, al igual que como vimos la clase pasada, Jesús los amaba también. Aunque fueran a arrestarlo, aunque fueran con ellos con palos, con armas, aunque fueran a arrestarlo, aunque fueran a él con armas, Jesús los amaba y a estos también los ama. ¿Y cuál es la lección aquí? Vemos un juicio tremendamente injusto. Hoy podríamos, y tenemos todo el derecho de, si nos hacen algo así, reclamar, interponer recursos, ir a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional si hay una norma que no se está aplicando conforme a la Constitución. Incluso podemos apelar a los derechos humanos, podemos ir a un ámbito internacional para decir que se nos trate de manera justa. Jesús no exigió justicia, porque como dije la vez pasada, Jesús estaba cumpliendo en sí mismo la justicia que debe aplicarse a nosotros. Porque todo esto que le estaba pasando a él, sí lo merecíamos nosotros. Para él era tremendamente injusto, pero si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiera sido justamente lo que merecemos. A veces decimos que nosotros merecíamos estar en la cruz y no Jesús, pero no es únicamente eso. Es verdad que nosotros merecíamos la cruz, pero no fue el único daño que le hicieron a Cristo. No fue el único sufrimiento por el que pasó. No solamente merecíamos morir en la cruz, sino que cada golpe, cada escupitajo, cada insulto que le dieron a él, y justamente, aunque hubiera sido fuera de un juicio, lo merecíamos nosotros, y no él. Y él se sometió a algo que nadie se sometería hoy en día, a un juicio injusto. Y él guardó silencio frente a una situación en que todos reclamarían, en que todos harían una marcha, lanzarían piedras y harían un montón de cosas. Jesús estuvo dispuesto. Una vez más porque él pensaba en ti y pensaba en mí y pensaba en todos nosotros. Pensaba, me voy a someter a esta injusticia, que es a la que Diego se tenía que haber sometido. Lo hago por amor a él, para poder salvarlo. Y también por estos que me escupen y también por estos que me golpean. Y por todos los humanos que han pecado y que merecen esto. ¿Se lo merecen? ¿Sí? Yo no merezco esto,
pero no voy a reclamar. Yo me someto para salvarlos. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor, por tu humildad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor mío, porque dejaste que todo esto pasara. Gracias porque, aunque estabas angustiado, aunque estabas triste, aunque tenías miedo, aunque, como cualquier humano, reaccionaste, decidiste hacer la voluntad del Padre. Pensabas en nosotros. Pensabas, Señor mío, en darnos lo mejor. Siempre lo haces así. Señor mío, gracias por someterte a un juicio injusto, para que nosotros no tuviéramos que someternos a un juicio que sí hubiera sido justo. Perdona nuestros pecados, Señor mío. Nos arrepentimos del mal que hacemos. Ayúdanos a vivir siguiéndote a ti, de cerca, sin avergonzarnos. Y a ser como tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir para ti. Y si algún día nos toca vivir esta clase de juicio injusto, Señor mío, por seguirte, lo aceptaremos, porque tú también lo aceptaste. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, ya cara a cara. Adiós.